Los alienígenas no volverán. No necesitan invadir nuestro planeta, porque este planeta no es nuestro. Y ellos ya están aquí. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que realizo en mi canal. Hace algunos años tuve conocimiento de la existencia de entidades religiosas que protegían a niños dotados con sensibilidades mediúmnicas elevadas. Estos niños poseían una capacidad inusual para recordar, de manera vívida, sus vidas pasadas. Este fenómeno, además de fascinante, trajo una nueva perspectiva sobre la formación de la mente humana, especialmente en lo que respecta al impacto de la infancia, en particular los primeros años de vida, en la construcción del ser. La neurociencia nos muestra que el cerebro humano, hasta alrededor de los 11 años de edad, aún no está completamente desarrollado. Esto implica que, durante la infancia, la personalidad y el conjunto de creencias del individuo se encuentran en una especie de etapa fluida, en construcción. Este estado de maleabilidad podría, en teoría, hacer que los niños fueran más propensos a experimentar vivencias que trascienden nuestra concepción de tiempo y espacio, como acceder a recuerdos de vidas pasadas. Lo que captó mi atención, sin embargo, fue la forma en que los relatos sobre estas experiencias trascendentales no se limitaban a meras especulaciones o intereses humanitarios. Detrás de este conocimiento también existía un respaldo científico que, aunque incipiente, era intrigante. Descubrí que muchos de estos jóvenes, al revivir fragmentos de sus vidas pasadas, lograban describir con impresionante precisión detalles históricos, sociales y culturales que, aparentemente, sería imposible acceder por medios convencionales. Estas informaciones, en muchas ocasiones, estaban relacionadas con civilizaciones o períodos históricos con los que estos niños nunca podrían haber tenido contacto directo. Esto levantaba la posibilidad de que realmente estuvieran accediendo a memorias de otras existencias. Algo aún más curioso es que los primeros registros de estos relatos preceden la invención del Internet y el avance de las tecnologías de comunicación. Esto elimina, al menos en parte, la hipótesis de que estos niños pudieran estar simplemente reproduciendo información absorbida a través de medios digitales o investigación indirecta. Algunos de estos relatos se remontaban a períodos civilizatorios antiguos e incluso especulaban sobre la existencia de culturas no reconocidas oficialmente por la historia, como posibles civilizaciones extraterrestres. Estas descripciones incluían detalles precisos sobre tecnologías, estructuras sociales y conocimientos científicos que en su momento eran desconocidos para la mayoría de los estudiosos. Esta línea de pensamiento llevó a algunos investigadores a especular que la memoria humana podría funcionar como un disco duro que, al ser reformateado durante el nacimiento, oscurecería nuestro verdadero origen. Algunas de estas hipótesis fueron asociadas con teorías que involucran civilizaciones antiguas, como los sumerios, sugiriendo que nuestro entendimiento sobre la humanidad podría estar intrínsecamente ligado a memorias colectivas reprimidas. Entre las décadas de 1950 y 1980, el estudio de la mente humana ganó enorme destaque, pero muchas de las prácticas de la época serían consideradas antiéticas en la actualidad. Un ejemplo notorio, y que evito mencionar con detalles debido a la sensibilidad del tema, involucró intentos de manipular identidades y personalidades humanas con el fin de entender componentes psicológicos y biológicos de la sexualidad. Estas experiencias, realizadas sin el consentimiento pleno de los individuos, causaron daños irreparables, particularmente en personas cuya identidad no se alineaba con los estándares sociales de la época. Los participantes de estas investigaciones frecuentemente relataban sentirse atrapados en cuerpos o realidades que no les pertenecían, como si estuvieran en un capullo del cual no podían escapar. Y esto será importante para nuestra jornada hoy. Cuanto más involucrados estaban en lo que podría considerarse distante de sus realidades, más perceptivos y abiertos eran a lo nuevo. Pero si se sugería el camino opuesto, estos individuos se rompían, como si algo dentro de ellos se quebrara, algo que los protegía de una verdad resentida. A medida que los años pasaron y las investigaciones se volvieron aún más científicas, si eso es posible, mayor era el esfuerzo de los estudiosos por comprender la mente de los más jóvenes que, como describí hasta aquí, forman parte del grupo demográfico cuya mente aún está maleable.
permitiendo la inserción de símbolos y la conexión con sus antiguos significados. Todo esto genera un colapso de la conciencia que, al no tener una dirección clara, termina siendo secuestrada de la racionalidad, permitiendo que el joven experimente estados de atención, somnolencia, conflictos con paradigmas comunes de su edad y, en cierto nivel, rebeldía. Es la mente del pasado, o de otra era, desfragmentándose, sin poder establecer exactamente cuál es su propio límite. Esa sensación de desconexión fue algo que también surgió en los relatos de los niños mediúmnicos que investigué. Algunos afirmaban no pertenecer a este planeta, mientras que otros describían una desconexión profunda con la realidad en la que vivían. La psicología, al intentar comprender estos fenómenos, enfrentaba un dilema epistemológico. Los estudiosos estaban limitados por la propia estructura de la mente humana que intentaban explorar. La subjetividad inherente al estudio de la conciencia creaba barreras intransitables para alcanzar conclusiones definitivas. Así, se inició un largo proceso de eliminación de sesgos. Para estudiar la mente, sobre todo la de jóvenes que parecían retener un conocimiento ancestral, los profesionales necesitaban distanciarse incluso de los conocimientos adquiridos. Después de esta capa, debían también desprenderse de quiénes eran, y más importante, de quiénes querían ser. Porque, para investigar al otro, necesitamos abstenernos de la suma. Al principio, los investigadores buscaron interpretar estos relatos bajo la óptica de trastornos mentales conocidos, como la esquizofrenia. Sin embargo, este enfoque resultó inadecuado, ya que la gran mayoría de los niños no presentaban los criterios típicos para diagnósticos psiquiátricos. Esto llevó a la formulación de nuevas hipótesis, y, eventualmente, se llevaron a cabo estudios con un grupo de 50 jóvenes distribuidos en 4 países diferentes. No los mencionaré integralmente, pero existen investigaciones adicionales que compartiré más adelante y que demuestran algo alarmante sobre nuestros jóvenes. Lamentablemente, los métodos empleados en estas investigaciones frecuentemente trataban a los jóvenes como objetos de estudio, ignorando sus experiencias personales y subjetivas. En lugar de recibirlos como individuos únicos con vivencias singulares, los investigadores a menudo los confinaban en categorías patológicas que no correspondían con sus realidades. Esto reflejaba más el deseo de producir publicaciones académicas y ganar prestigio científico que una genuina búsqueda por comprender estos fenómenos. Me gustaría pedirles que evaluaran este escenario, porque, y esto se ha convertido en el trabajo de mi vida, esos 50 jóvenes no recibieron el tratamiento adecuado. Otro aspecto relevante a considerar es el perfil socioeconómico de estos niños. La mayoría de los jóvenes estudiados provenía de familias económicamente privilegiadas, lo que planteaba interrogantes sobre el acceso desigual a tratamientos psicológicos y estudios avanzados. Las familias de clase alta contaban con recursos para buscar ayuda especializada, mientras que aquellas en situaciones de vulnerabilidad rara vez podían hacer lo mismo. Esta desigualdad no solo distorsionaba las muestras estudiadas, sino que también oscurecía la verdadera dimensión del fenómeno. Entre estos jóvenes, un caso específico llamó mi atención. Por cuestiones éticas, prefiero referirme a él solo como Ricardo. Era un niño de aproximadamente 8 años cuya narrativa se diferenciaba de las demás. Ricardo afirmaba recordar una vida anterior en un planeta distante, habitado por una sociedad mucho más avanzada tecnológicamente que la nuestra. Describía ciudades con edificios inmensos, conectados por redes de energía ruidosas, y una cultura que valoraba profundamente el conocimiento colectivo. Según él, su llegada a la Tierra fue involuntaria, y la sensación de estar atrapado en un cuerpo humano le generaba una profunda angustia. Cuando Ricardo comenzó a ser estudiado, los investigadores enfrentaron dificultades para categorizar sus experiencias. No presentaba síntomas de ningún trastorno psicológico conocido, y sus relatos eran notablemente consistentes a lo largo del tiempo. Lo más impresionante, sin embargo, era su capacidad para describir conceptos científicos que estaban más allá de la comprensión de un niño de su edad. Esto incluía ideas sobre energía cuántica y física gravitacional, que solo más tarde serían corroboradas por descubrimientos científicos. Estas descripciones despertaron el interés de algunos físicos e historiadores, quienes comenzaron a colaborar con los psicólogos en el estudio de Ricardo. Sin embargo, las tentativas de validar sus memorias enfrentaban numerosos desafíos. ¿Cómo verificar información de un pasado que supuestamente no pertenece a la Tierra? Y más aún,
¿Sería posible que la mente humana realmente almacenara fragmentos de una existencia alienígena? A medida que avanzaban las investigaciones, surgían nuevas preguntas. Algunas memorias relatadas por Ricardo parecían alinearse con antiguas narrativas mitológicas de varias culturas, incluidas historias sobre dioses que descendieron del cielo y compartieron conocimientos avanzados con la humanidad. Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que las experiencias mediúmnicas de estos jóvenes no fueran simplemente reminiscencias de vidas pasadas, sino también una conexión con algo mucho más amplio, quizás un archivo universal de memorias o un campo de información accesible solo en estados mentales específicos. Sin embargo, la falta de una metodología robusta para investigar estos fenómenos limitaba el alcance de las conclusiones. Muchos de los estudios realizados no resistían la revisión por pares, y el tema permanecía ampliamente marginado en la academia. Aún así, casos como el de Ricardo continuaban desafiando nuestra comprensión de la mente humana y la realidad. Su historia también nos obliga a reflexionar sobre las limitaciones éticas y epistemológicas de nuestra sociedad. Las experiencias de estos niños, sean interpretadas como memorias de vidas pasadas, lapsos de una conciencia colectiva o manifestaciones psicológicas complejas, nos invitan a replantearnos lo que realmente sabemos sobre la mente y el universo que habitamos. Ricardo era un enigma que desafiaba tanto las convenciones científicas como la imaginación humana. Su relato, complejo y fascinante, fue una fuente de inquietud e instigación intelectual para los primeros psicólogos que tuvieron acceso a sus declaraciones. Con tan solo 8 años mostraba un universo de ideas que trascendía la capacidad esperada para alguien tan joven. Su discurso no era fluido, y su vocabulario aún limitado, como sería típico de un niño de su edad, dificultaba su interacción social. Sin embargo, las imágenes y conceptos que emergían de sus descripciones superaban incluso las narrativas de ciencia ficción más elaboradas. Ricardo afirmaba que su existencia formaba parte de una odisea mayor. Era como si él fuera una pieza en un rompecabezas cósmico, una voz portadora de verdades desconocidas sobre el universo, la humanidad y el destino final de todos nosotros. La profundidad y la naturaleza de sus relatos evocaban comparaciones con personalidades e ideas de la historia. Pero Ricardo no era producto de lecturas ni alguien que pudiera haber sido influenciado por la cultura popular, dadas las limitaciones de su edad y contexto. Los padres de Ricardo, preocupados por los relatos que él comenzaba a compartir, buscaron ayuda psicológica. Esto solo fue posible debido a la condición financiera de la familia, algo que colocaba a Ricardo en una posición privilegiada. En situaciones diferentes, otros niños con experiencias similares podrían haber sido silenciados, malinterpretados o incluso institucionalizados bajo el diagnóstico de enfermedades mentales. Para muchos de estos niños, sus visiones y memorias podrían haber sido síntomas de algo que nunca sería comprendido: el sentimiento de estar prisionero en un planeta que no era su verdadero hogar. Ricardo describía con claridad que él creía en la existencia de una raza superior, pero para él, estos seres no eran extraterrestres. Los llamaba compatriotas. En sus relatos, había menciones a un tiempo anterior a la formación de las cosmologías humanas, cuando un gobierno interplanetario unía a diferentes pueblos y civilizaciones. Hablaba de un rey soberano que lideraba ese gobierno, no como una figura religiosa, sino como un símbolo de una sociedad científicamente avanzada. Ricardo insistía en que esa sociedad no tenía narrativas sagradas ni mitos. Todo se basaba en lógica, ciencia y observación. De acuerdo con sus memorias, había vivido hace mucho tiempo en medio de conflictos tecnológicos y armados que llevaron a su sociedad a buscar refugio y exploración en el planeta Tierra. Mencionaba a los Anunnaki, una raza descrita como pionera en la conquista del planeta, dominándolo y moldeando su desarrollo. Para Ricardo, la Tierra era un tesoro del universo, una joya codiciada no solo por su belleza, sino por sus abundantes reservas de recursos minerales y estratégicos. Ricardo detallaba que la Tierra era un punto de interés para diferentes constelaciones, un planeta que atraía expediciones de diversas civilizaciones. Sin embargo, había una reticencia a plantar banderas o reclamar su posesión, ya que eso podría desencadenar conflictos de proporciones catastróficas entre las naciones interplanetarias. Hablaba de campañas extensas realizadas para explorar el planeta, cada una con el cuidado de evitar enfrentamientos directos.
Lo que más impresionaba de sus relatos era su descripción de la sociedad de donde provenía. Según Ricardo, los individuos de su civilización tenían la habilidad de acceder a algo que él llamaba la inmaterialidad de lo inmaterial. Esa habilidad les permitía comprender eventos pasados, presentes y futuros, sin necesidad de recordar o imaginar. Para ellos, el tiempo era una constante accesible, no un flujo lineal. Explicaba que esa habilidad permitía que el pasado contribuyera activamente al presente y sirviera como base sólida para construir el futuro. Para nosotros, el pasado siempre está presente, decía Ricardo. No es solo un recuerdo, sino una parte viva de la hora. Ricardo también relataba que, en su sociedad, no existían guerras en el sentido tradicional. En lugar de ello, las disputas se llevaban a cabo en el campo de la tecnología y el conocimiento. Esta carrera tecnológica, según él, fue lo que motivó las expediciones hacia la Tierra. Describía a su pueblo como herederos de una tradición marcial sofisticada que utilizaba la inteligencia y la innovación para alcanzar sus objetivos. Para ellos, la exploración del suelo terrestre era tanto una misión científica como estratégica, una oportunidad para expandir su influencia y recursos sin recurrir a la violencia. Lo que hacía que los relatos de Ricardo fueran aún más intrigantes era su capacidad para proporcionar detalles sorprendentemente específicos. Describía con precisión tecnologías avanzadas, que estaban fuera del alcance de la comprensión humana en esa época. Hablaba de sistemas de energía luminosa que conectaban ciudades enteras, de naves capaces de manipular la gravedad para moverse entre planetas, y de formas de comunicación que no requerían habla ni dispositivos físicos. Aunque muchas de estas ideas eran incomprensibles para quienes lo escuchaban, había algo en su manera de narrar que transmitía una extraña coherencia y lógica. Ricardo parecía cargar con una profunda carga emocional en relación con las memorias que compartía. A veces relataba sentirse dividido entre dos realidades, la vida que vivía en la Tierra y una vida que en algún nivel parecía seguir conectada con su hogar. Mencionaba extrañar a su sociedad y describía la Tierra como un lugar de inmensa belleza, pero también lleno de conflictos y limitaciones que lo hacían sentirse fuera de lugar. Sus padres, aunque perplejos, intentaron apoyar a Ricardo de la mejor manera posible. Fomentaron sus exploraciones artísticas y le permitieron expresar libremente sus ideas. A pesar de ello, la complejidad de sus relatos con frecuencia generaba escepticismo entre los especialistas. Psicólogos y científicos que escucharon sus historias intentaron encajarlas en modelos conocidos de fenómenos psicológicos, pero no encontraron diagnósticos convincentes. Algunos argumentaron que Ricardo tenía una imaginación inusual, mientras que otros consideraron la posibilidad de que estuviera accediendo a memorias colectivas o información de un campo universal aún desconocido. Una de las ideas más perturbadoras que presentó Ricardo fue su visión sobre el destino final de la humanidad. Afirmaba que, si la Tierra seguía siendo explotada sin cuidado, podría volverse inhabitable, como había sucedido en otros planetas de diferentes sistemas estelares. Hablaba de un ciclo de crecimiento y destrucción que parecía ser común en muchas civilizaciones avanzadas. Sin embargo, Ricardo también compartía un mensaje de esperanza. Creía que los humanos tenían el potencial de superar esas tendencias y alcanzar un nuevo nivel de conciencia colectiva. Para Ricardo, el secreto residía en aprender a ver el tiempo como lo hacía su sociedad. No como una línea recta, sino como un campo donde todas las posibilidades coexistían. Creía que este cambio de perspectiva podría transformar no solo el destino de la humanidad, sino también su relación con el universo. Los relatos de Ricardo siguen siendo un misterio. Sus palabras desafiaron el entendimiento científico y dejaron preguntas que aún resuenan en la mente de quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo. ¿Era él un niño con una imaginación extraordinaria? ¿O era posible que fuera la prueba viviente de algo mucho mayor, algo que desafía nuestras concepciones sobre lo que significa ser humano? En aquella época, según Ricardo, existían al menos 12 grandes complejos dispersos por el universo. Cada uno de estos complejos estaba liderado por figuras que habían trascendido tanto en lo físico como en lo intelectual, al punto de ser vistas casi como entidades sobrenaturales, aunque, según él, eran completamente mortales. Cuando el interés por la Tierra se volvió inseparable de la supervivencia y expansión de las civilizaciones universales, los líderes de estos 12 complejos se reunieron para debatir el futuro del planeta. Este encuentro marcó el inicio de las campañas intergalácticas
destinadas a establecer bases en suelo terrestre. Ricardo enfatizaba que en ese momento ninguna gran civilización había pisado la Tierra. Las campañas no se trataban de simples exploraciones, sino de una disputa organizada, en la que cada una de las 12 naciones tenía el derecho de establecer puestos avanzados, siempre y cuando respetaran un acuerdo colectivo diseñado para evitar conflictos catastróficos. Para él, esta historia contrastaba directamente con ciertas tradiciones religiosas que conocía, como aquellas que sostenían que los Anunnaki, una civilización específica, llegaron solos a la Tierra. Estas tradiciones, popularizadas por figuras como Seshari Sitchin, sugieren que los Anunnaki exploraron el planeta para extraer oro, necesario para estabilizar el desequilibrio orbital de su planeta natal, creando una barrera solar protectora. Ricardo discrepaba de estas interpretaciones. Según él, la historia era mucho más compleja. En lugar de una única civilización dominando la Tierra, existía un pacto inicial entre las 12 grandes naciones para compartir los recursos del planeta. Describía cómo estas civilizaciones eran altamente organizadas, estructuradas científicamente y centradas en objetivos claros, sin los elementos religiosos o jerárquicos sugeridos por otras teorías. Para él, los Anunnaki no eran los únicos gobernantes, sino una de las muchas naciones que participaron en la exploración inicial del planeta. Otro punto intrigante planteado por Ricardo fue la apariencia física de su pueblo. Afirmaba que tanto los Anunnaki como otras civilizaciones participantes eran muy similares a los humanos. Esta descripción era sorprendente, especialmente considerando el contexto de los años 1960, cuando se analizaron sus relatos. En aquella época, la imagen popular de los seres extraterrestres estaba profundamente influenciada por la ciencia ficción de Hollywood, con alienígenas frecuentemente descritos como criaturas exóticas o aterradoras. Ricardo, sin embargo, sostenía que la semejanza no era superficial, sino que abarcaba aspectos biológicos y culturales, lo que habría facilitado su adaptación al entorno terrestre. El joven relataba que, durante aproximadamente 500.000 años, estas civilizaciones llevaron a cabo estudios y extracciones en el planeta Tierra. Describía la Tierra como una especie de base natural que sirvió de apoyo para la supervivencia de diversos planetas. Según él, la relación entre la Tierra y las civilizaciones intergalácticas era cíclica. El planeta proporcionaba recursos cruciales para otros ecosistemas y, a cambio, recibía intervenciones que moldeaban su evolución. Lo que impresionaba a los psicólogos que escucharon a Ricardo era su madurez al abordar cuestiones filosóficas y ecológicas. Insistía en que el hombre, como especie dominante de la Tierra, se había convertido en uno de los mayores problemas del planeta. Para Ricardo, la humanidad estaba desconectada de su origen y de su función inicial, lo que llevaría al eventual desequilibrio del ecosistema terrestre. Esta visión era aterradoramente avanzada para un niño de 8 años. Sin embargo, los relatos de Ricardo no siempre eran consistentes. Durante un segundo encuentro con un psicólogo, reveló algo sorprendente. Él mismo era, en realidad, un Anunnaki. Afirmó que inicialmente había olvidado esta verdad debido a las limitaciones impuestas por su mente humana. Según él, la estructura mental de los Anunnaki era profundamente diferente a la humana, con una conciencia expandida que les permitía acceder a memorias pasadas de forma literal, como si estuvieran viviendo esos momentos nuevamente. No obstante, en su forma humana, Ricardo se sentía confundido, como si hubiera barreras que le impedían acceder completamente a sus recuerdos y comprender su origen. Estas declaraciones intrigaron y desconcertaron al psicólogo a cargo del caso, quien registró sus observaciones en un documento formal. En el informe, sugirió que las declaraciones de Ricardo podían interpretarse como alucinaciones provocadas por posibles complicaciones durante la gestación de su madre. El profesional, aparentemente, no mostró mucho respeto ni credibilidad hacia los relatos del niño. Ricardo fue tratado más como un caso clínico que como alguien cuyas palabras podrían contener verdades ocultas. A pesar de ello, Ricardo insistía en que los Anunnaki nunca habían abandonado la Tierra por completo. Rechazaba la idea de que se hubieran marchado tras concluir la extracción de recursos. Por el contrario, creía que los Anunnaki se habían mezclado con la cultura terrestre, influenciándola de manera profunda y duradera. Esta afirmación planteaba cuestiones interesantes, especialmente cuando Ricardo conectaba sus ideas con las teorías exploradas por Zecharia Sitchin,
quien postulaba que los humanos habían sido creados genéticamente por los Anunnaki para servir como mineros. Ricardo reinterpretaba esta narrativa. Según él, los Anunnaki no solo crearon a los humanos, sino que también establecieron una relación simbiótica con ellos, algo que trascendió el objetivo inicial de la explotación de recursos. Explicaba que los Anunnaki eran vistos como creadores no solo por razones tecnológicas, sino porque contribuyeron al desarrollo cultural y espiritual de la humanidad. Al abordar el papel de los Anunnaki en la historia humana, Ricardo mencionó la ocurrencia de un gran diluvio, que más tarde sería adaptado en textos religiosos como la Biblia. Según él, el diluvio fue una decisión estratégica de los líderes Anunnaki para reiniciar el ciclo de desarrollo en la Tierra después de que los humanos cumplieran su función inicial como mineros. Sin embargo, también afirmaba que los Anunnaki nunca habían abandonado el planeta, sino que permanecían presentes de manera sutil, moldeando la evolución humana. Uno de los aspectos más curiosos de sus relatos era la idea de que la Tierra había sido reconocida como la primera nación, gobernada por los Anunnaki. Ricardo describía esta nación como un logro científico celebrado por otras civilizaciones intergalácticas, que habían optado por no interferir en el dominio de los Anunnaki sobre el planeta. Sugería que la creación del hombre era vista como un hito tecnológico, un logro que justificaba el derecho de los Anunnaki a gobernar la Tierra. Los relatos de Ricardo, aunque fascinantes, nunca fueron completamente aceptados por los profesionales que lo estudiaron. Muchos de los documentos producidos durante su seguimiento psicológico desestimaron sus narrativas, tratándolas como divagaciones o manifestaciones de una mente confusa. Aún así, su historia persiste como un misterio, planteando preguntas sobre la naturaleza de la memoria, la conciencia y el origen de la humanidad. Si Ricardo estaba en lo correcto, la presencia de los Anunnaki en la Tierra no sería solo parte de una historia antigua, sino algo que aún influye en la humanidad. Sus relatos nos invitan a reflexionar sobre la posibilidad de que nuestra existencia esté conectada con un propósito mayor, moldeado por fuerzas y eventos que trascienden la comprensión científica e histórica convencional. Además, la historia del joven Ricardo sobre los Anunnaki ofrecía una perspectiva desconcertante sobre el origen de la humanidad y el papel que estos seres desempeñaron en el desarrollo de nuestra civilización. Según él, el hombre no era solo el fruto de un proceso evolutivo natural. Afirmaba que la humanidad había sido creada por los mismos Anunnaki, quienes utilizaron los recursos naturales de la Tierra para moldearla. Sin embargo, Ricardo sostenía que, incluso siendo los creadores, los Anunnaki nunca comprendieron a la Tierra tan profundamente como ella lo merecía. Ricardo reveló que los Anunnaki, a pesar de su avanzada intelectualidad, eran una sociedad estructurada jerárquicamente. En la cúspide de la pirámide estaban los líderes supremos, figuras que perpetuaban su poder disfrazadas como autoridades políticas, religiosas y oligarcas a lo largo de las eras. Sin embargo, en la base de esa jerarquía se encontraban los Anunnaki que habían abandonado su planeta natal para cumplir una función más servil: extraer los recursos de la Tierra. Aunque poseían una inteligencia elevada, estos individuos eran sometidos a obediencia, forzados a olvidar las glorias y conocimientos de su origen. Ricardo atribuyó esta estructura a los líderes Enlil y Enki, figuras presentes en las mitologías sumeria y babilónica, frecuentemente retratadas como entidades divinas y antagonistas. Sin embargo, según Ricardo, estos dos líderes compartían una visión común, pero optaron por estrategias diferentes. Planearon el diluvio no para exterminar a la humanidad, como sugieren algunas tradiciones, sino para ocultar sus verdaderos propósitos. Enlil y Enki deseaban permanecer en la Tierra y para lograrlo necesitaban esconderse tanto de otras civilizaciones intergalácticas como de las facciones internas de los Anunnaki que no estaban de acuerdo con su permanencia. Ricardo afirmó que estos líderes instruyeron al hombre a quien más tarde llamaríamos Noé, para construir un arca y salvar especies seleccionadas. Según esta narrativa, el diluvio fue una estratagema para justificar su permanencia en la Tierra, mientras aparentaban cumplir los designios de sus misiones originales. Buscaban un refugio para protegerse de la vigilancia de otros complejos interplanetarios y de su propio pueblo. Sin embargo, el plan eventualmente fue descubierto, y Enlil y Enki fueron sometidos a juicio por los 12 líderes de las grandes naciones. Como resultado, se les impuso una pena que los obligaba a abandonar la Tierra y regresar a su planeta natal, sin importar los avances científicos y tecnológicos ya realizados. Esto provocó una rebelión.
Parte de los Anunnaki, que se negaron a abandonar el planeta, fueron subyugados. Ricardo reveló que, en lugar de eliminarlos, estos rebeldes tuvieron sus conciencias alteradas y fueron reconfigurados para parecerse a los humanos que estaban siendo moldeados. Este proceso dio origen a una simbiosis, donde los Anunnaki insurgentes fueron asimilados por la humanidad, olvidando su verdadera naturaleza. Durante una de las sesiones con su psicóloga, a Ricardo se le preguntó cómo los Anunnaki podrían haberse camuflado entre los humanos. Aunque fueran físicamente similares, debía haber algo que los distinguiera. Él respondió que esa era otra capa del disfraz. Los Anunnaki, según él, usaron la forma humana para ocultar su presencia, pero con diferencias fundamentales. Aunque los cuerpos eran parecidos y tal vez la única gran distinción fuera el tamaño, ya que algunos individuos podían medir hasta 3 metros. Las mentes de muchos de ellos mantenían su conciencia original, lo que les permitía seguir influyendo en la humanidad de maneras imperceptibles. Este proceso, descrito por Ricardo como migración involuntaria, era una tecnología avanzada que permitía a los Anunnaki transferir sus mentes a nuevos cuerpos, garantizándoles una especie de inmortalidad. Sin embargo, esta habilidad se volvía limitada cuando se implementaba en cuerpos humanos. Según Ricardo, la mente expansiva de los Anunnaki enfrentaba dificultades para adaptarse a las restricciones del cerebro humano, lo que a menudo les hacía perder su sentido de identidad y propósito. El relato de Ricardo no solo fascinaba por su profundidad, sino que también planteaba preguntas inquietantes. Según él, el hombre no había sido creado con un propósito divino o benevolente, sino para cumplir tareas serviles como la extracción de recursos naturales, la esclavización y como escudo ante decisiones marciales. Creía que la humanidad había heredado un legado oscuro, nacido de los intereses egoístas de sus creadores. Esto, según Ricardo, contradecía muchas tradiciones religiosas que retrataban al hombre como la cúspide de la creación divina. Aún más perturbadora era la visión de Ricardo sobre el futuro de la humanidad. Creía que la sociedad humana estaba atrapada en una ilusión cuidadosamente diseñada por poderes que utilizaban mecanismos intelectuales y culturales para manipular la percepción de la realidad. Estos poderes, según él, eran herederos directos de los Anunnaki, que permanecieron en la Tierra. Veía a la humanidad como prisionera de una mentira elaborada, perpetuada por élites que explotaban la ignorancia colectiva para mantener el control. Para Ricardo, el mayor desafío de la humanidad era confrontar esta verdad oculta y romper las cadenas impuestas por siglos de manipulación. Consideraba que los relatos de jóvenes como él, dispersos por el mundo, tenían el potencial de despertar una conciencia colectiva. Según él, esta conexión entre los jóvenes no era una casualidad, sino el reflejo de una red psíquica que unía a aquellos que habían preservado fragmentos de una memoria superior. Ricardo también especulaba que, si la humanidad lograba superar sus propios intereses egoístas y buscar la verdad sobre su origen, podría alcanzar un nuevo nivel de existencia. Este nivel estaría marcado por la reconexión con su esencia original, liberándose de las limitaciones impuestas por creencias y estructuras sociales creadas por sus opresores. Al final de sus sesiones, Ricardo frecuentemente expresaba sentimientos de frustración y aislamiento. Sabía que su mensaje era difícil de aceptar, especialmente en un mundo que veía sus relatos como ficción o delirio. A pesar de ello, insistía en que la humanidad aún tenía una oportunidad para descubrir la verdad y liberarse de su ciclo de ignorancia. Tal vez el aspecto más destacado del relato de Ricardo no era exactamente el contenido sobre los Anunnaki, sino el mensaje subyacente que permeaba toda su narrativa. La verdad, por más dolorosa que sea, es lo que nos libera. Decía que solo a través de la comprensión total de la realidad es posible trascender las limitaciones impuestas por la ilusión, sanar y, eventualmente, crecer. Según su relato, la humanidad vivía atrapada en una mentira cuidadosamente diseñada, una seducción, como él la describía, que enmascaraba la verdadera naturaleza de la existencia. Sus relatos, de alguna manera, tocaban temas presentes en el gnosticismo, especialmente la idea del demiurgo, una entidad que crea y gobierna el mundo material, pero lo hace con intenciones egoístas y limitadas, aprisionando a la humanidad en una falsa percepción de la realidad. Ricardo no articulaba necesariamente esta idea de manera consciente o literal. Solo tenía 8 años, y según lo registrado por el psicólogo que lo atendía, no había indicios de que tuviera acceso a textos o conceptos tan sofisticados.
Su familia, profundamente religiosa, ciertamente no tenía en casa documentos o libros considerados apócrifos o heréticos por la liturgia cristiana. Esto reforzaba la perplejidad de los estudiosos, ya que parecía imposible que un niño tan pequeño pudiera reproducir conceptos tan complejos, mucho menos conectarlos de forma coherente con historias míticas o interpretaciones filosóficas sobre la humanidad. Esta discrepancia llevó a algunos a considerar que Ricardo no estaba simplemente creando o imaginando estas historias, sino accediendo a algo que trascendía el conocimiento humano común. Antes de recurrir a la psicología, los padres de Ricardo buscaron apoyo religioso. En su desesperación, intentaron exorcismos y otros rituales, convencidos de que el niño estaba poseído por alguna entidad demoníaca que usaba su voz para difundir mensajes blasfemos. Sin embargo, estos métodos no surtieron efecto. Cuando quedó claro que Ricardo no estaba poseído, sino que expresaba algo más profundo, sus padres finalmente lo llevaron a psicoterapia. Aún así, las historias de Ricardo ya habían comenzado a resonar en círculos más amplios, especialmente debido al contexto de otros 49 niños en todo el mundo que relataron experiencias similares. El informe de la psicóloga responsable de Ricardo es particularmente fascinante porque, aunque mantenía una postura escéptica, reconocía que algunas de sus observaciones desafiaban las explicaciones convencionales. Uno de los puntos que destacó fue la oscilación en los comportamientos de Ricardo. En ciertos momentos demostraba el razonamiento articulado y los gestos de un líder Anunnaki, como si estuviera en pleno dominio de una inteligencia superior. En otros momentos parecía regresar a su condición de niño de 8 años, con comportamientos típicos de su edad, pero todavía permeados por fragmentos de un discurso maduro. Para la psicóloga, esto sugería una especie de fragmentación interna, como si la mente superior de Ricardo estuviera luchando constantemente por operar dentro de las limitaciones de un cuerpo humano infantil. Esta lucha, según ella, era especialmente evidente en la forma en que Ricardo narraba su historia. Frecuentemente mezclaba pasado, presente y futuro, de modo que sus palabras creaban una línea temporal que ninguna mente humana podría comprender completamente. Para él, sin embargo, esa confusión parecía natural. Insistía en que, en su sociedad de origen, el tiempo no era lineal como en la Tierra. Todas las cosas pasadas, presentes y futuras, coexistían en un mismo espacio perceptual. Esta visión del tiempo, tan distinta de la humana, se convertía en uno de los mayores obstáculos para que Ricardo pudiera comunicarse de manera clara y lógica. A pesar de ello, la psicóloga observó que no había ningún signo de compromiso cerebral en Ricardo. Era un niño físicamente saludable, sin ningún indicio de alteraciones neurológicas que pudieran justificar sus narrativas. Tampoco presentaba síntomas de psicosis u otros trastornos psiquiátricos, lo que hacía que sus historias fueran aún más difíciles de categorizar dentro de los paradigmas de la psicología tradicional. Con el tiempo, los relatos de Ricardo comenzaron a volverse más densos y complejos. Lo que inicialmente parecía una historia relativamente coherente, comenzó a fragmentarse, con nuevas capas y contradicciones emergiendo. Empezó a revelar que su visión de los Anunnaki no era tan unificada como parecía al principio. Mientras que antes los describía como una sociedad estructurada y cohesionada, empezó a mencionar divisiones internas y conflictos que se remontaban a millones de años. También admitió que no todo lo que compartía era completamente verdadero, sugiriendo que parte de su narrativa estaba moldeada por limitaciones impuestas a su entendimiento humano. Uno de los puntos más intrigantes de este periodo fue cuando Ricardo reveló que los Anunnaki habían dejado en la humanidad, además de sus fortalezas y cualidades, sus debilidades. Esos dones moldearon cualquier decisión humana. Ricardo también habló sobre la relación de los Anunnaki con las estructuras de poder en la Tierra. Sugería que muchas de las élites políticas, económicas y religiosas a lo largo de la historia habían sido influenciadas por remanentes de esta conciencia Anunnaki, que manipulaban a la humanidad para mantener el control sobre el planeta. Según Ricardo, esta manipulación no era necesariamente maliciosa, sino fruto de una mentalidad moldeada por milenios de lucha por la supervivencia y el dominio. Lo más impactante, sin embargo, era la visión de Ricardo sobre el propósito de la humanidad. Para él, los humanos no fueron creados para cumplir un propósito divino ni para alcanzar algún tipo de trascendencia espiritual. En cambio, veía a la humanidad como un experimento, un reflejo de las ambiciones y fallos de sus creadores. Ricardo describía esto con una franqueza casi brutal.
Somos la prueba de que incluso los dioses fallan. No fuimos creados para ser perfectos, sino para ser útiles. Y al volvernos conscientes, nos convertimos en un problema. Creía que la humanidad necesitaba superar el legado de manipulación e ilusión que la había aprisionado durante eras. Para él, el verdadero potencial humano solo podría alcanzarse si la humanidad confrontaba sus orígenes y rompía con las narrativas impuestas por sus creadores. Veía esto como una batalla contra el ego colectivo de la humanidad, que a menudo prefería aceptar ilusiones cómodas en lugar de enfrentar verdades incómodas. Lo curioso era que Ricardo, en ocasiones, se incluía como parte de la sociedad humana, pero en otras se distanciaba de ella. En los registros finales de sus sesiones, la psicóloga de Ricardo lo describió como una anomalía. Aunque nunca aceptó por completo sus historias, reconocía que Ricardo presentaba un nivel de inteligencia y percepción que desafiaba explicaciones simples. También observó que Ricardo parecía tener una misión clara. No solo compartir su historia, sino provocar reflexiones profundas sobre la condición humana y su relación con el universo. Pero si han llegado hasta aquí, hay algo perturbador sobre esta última consulta. Cuando leí lo que estaba escrito en el informe, tuve que releerlo varias veces para asimilarlo completamente. Ricardo se despidió como de costumbre, sin reconocer el impacto de sus últimos relatos. Aquella era la última sesión que sus padres habían agendado, considerando que el joven estaba demostrando cierta mejora. Esto llevó a sus padres y a los psicólogos a creer que estaban en el camino correcto. Sin embargo, al levantarse, y esto está documentado por la psicóloga, ocurrió algo que ella describió de la siguiente manera. El joven se levantó de la silla, listo para salir de la sala. Lo tomé de la mano, olvidando que minutos antes había relatado ser un ancestral de un pueblo alienígena, y mientras nos dirigíamos a cerrar la puerta, mencionó que le dolían las manos, el tono era infantil, y el comentario, casual. No parecía algo que le preocupara. Pero al girarme hacia él vi la palma de su mano, que tenía el doble de tamaño. No parecía una inflamación. Era como si los huesos de la mano se hubieran duplicado, como si dos esqueletos, con un par de cada órgano, lo invadieran súbitamente. Estas deformidades eran visibles en los ojos, cuyo iris ascendió hacia las pestañas y luego regresó en dirección contraria, adoptando un color verdoso. No se han inventado palabras para describir lo que vi. No existe una frase que pueda condensar la imagen que no puedo sacar de mi cabeza, pero lo más cercano sería... Esta es la última frase encontrada en el documento final. Intenté buscar información sobre esta profesional. Descubrí algunos detalles interesantes. Uno de ellos es que, tras trabajar con otros dos jóvenes cuyos relatos eran similares, decidió que escribiría un libro. Este libro narraría sus principales hallazgos, pero, temiendo ser desacreditada ya que ella misma fue escéptica al principio, decidió esperar un tiempo para reunir más evidencias. De hecho, encontró a otros jóvenes una década después. Sin embargo, su trabajo no progresaba, porque estaba basado principalmente en los relatos de niños. El impacto en su carrera podía ser devastador. Por ello, decidió archivar el proyecto por meses y volvió a trabajar en una clínica enfocada en desarrollo infantil. Aunque seguía trabajando con jóvenes, dejó de preguntar sobre sus vidas pasadas y comenzó a rechazar pacientes con historias similares. Pero no creí en esa versión, sobre todo por lo que escuché en un grupo de amigos. Ellos aseguraban que la psicóloga se había mudado a un pueblo pequeño y había dejado su profesión, como si algo la hubiera asustado. No tengo recursos ilimitados, sin embargo, cuando tuve la oportunidad de visitar el lugar durante una estancia de 2 semanas, aproveché para recorrer la región, bastante rural, preguntando por su paradero. Era posible que hubiera desaparecido del mapa y se hubiera refugiado en un lugar aún más distante, pero no podía dar marcha atrás. Seguir adelante podía ser de gran valor para mi carrera. Probablemente impulsado por la ambición, continué, sin darme cuenta de que quizás era peligroso indagar en las calles de un pueblo desconocido sobre una mujer que aparentemente había huido. No me extenderé, porque lo que tengo que decir requiere urgencia, y concluirá de manera clara los estudios realizados sobre Ricardo. Además, será una advertencia sobre quién creemos ser y quiénes realmente somos, pues existe una diferencia. Volviendo al tema, después de recibir indicaciones erróneas y visitar destinos inusuales, me aventuré en una aldea aún más pequeña. Allí me informaron que una mujer se había mudado hace años, pero que no era vista con frecuencia en esa región. Antes de despedirme del amable grupo de ancianos,
Me advirtieron que tuviera mucho cuidado al acercarme a su casa. Los más jóvenes, cuando salían con sus padres a cuidar a los animales, escuchaban a la mujer hablar en dialectos oscuros. Uno de ellos afirmaba que destellos luminosos rodeaban su casa. Lo extraño, según relató uno de los hombres, era que varios fenómenos ocurrían allí, pero nadie parecía hablar de ello. Inmediatamente pensé lo que ustedes están pensando. Ella encontró lo que no debía y recibió visitantes. Estaba a punto de adentrarme en un destino oscuro, uno que Ricardo y otros jóvenes habían inaugurado. Parecía que, mientras me despedía y tomaba valor para visitar una casa aún más alejada, la noche se apresuraba. No soy miedoso, especialmente cuando se trata de cosas como estas. Mi curiosidad es mi escudo, y a veces mi lanza. Pero no puedo negar que sentí la grandeza de las narrativas antiguas. Estoy hablando de hombres enormes, cuya mente evolucionada no podría someterse a la mente humana por mucho tiempo, quizás ocasionando los males que llenaron las clínicas de psicología. Entidades que no caminaban solas, sino que eran parte de un gran plan en marcha. Era extraño, porque la mayoría de los arqueólogos entran en las cavernas buscando señales del pasado. Pero yo sentía que caminaba sobre páginas que se estaban escribiendo. Los arqueólogos narran historias, yo me sentía parte de una. Recuerdo el olor, la atmósfera y la alegría que sentía. Sí, me sentía alegre porque sabía que no saldría de esta experiencia siendo el mismo. El peor escenario sería no encontrarla, lo cual mantendría viva mi búsqueda. Cuando llegué a su casa, tras tocar suavemente la puerta, ésta se abrió sola. Recuerdo vívidamente que pude ver todo el interior antes de entrar, debido al tamaño. Sin embargo, una vez dentro, el espacio parecía más grande. Sabía, en ese momento, con la tarde cayendo rápidamente, que no había nadie más allí conmigo. Pero había una sensación de inquietud. ¿Alguna vez han hablado frente a una audiencia? Estaba dentro de una sala vacía, en medio de una comunidad rural, y sentí como si docenas de personas me estuvieran observando. No describiré más detalles sobre la estructura interna, porque revelaría información que prefiero mantener oculta por ahora. Pero en la pared, escrito en esperanto algo que me pareció inusual, leí las siguientes palabras. Somos una rebelión, los insurgentes. Germinamos lo estatal y lo espiritual, pervertimos las instituciones, absorbiéndolas. Pero las tribus volverán. Los hijos encargados han nacido y lanzarán sobre esta constelación su fuego aniquilador. Pude leer rápidamente, interpretando de manera bastante burda. Cuando regresé del viaje, tras haber vuelto al lugar en 3 ocasiones más, tenía una serie de trabajos pendientes y fui dejando el tiempo pasar. Pero nunca olvidé lo que leí, y traje conmigo fotos del lugar. Sin embargo, no las revelaré por ahora. Lo importante es que mi teoría evolucionó, junto con el conocimiento que construí sobre pueblos antiguos. Cuando establecí mi primera conexión con el tema, basando mi primera teoría general de campo, especulé lo que ahora creo que está comprobado. Los Anunnaki terminaron fusionándose tanto con la materia humana que se volvió imposible decir si somos renacientes. Un grupo de parásitos de la conciencia alienígena que se alimenta de una narrativa residual que no vivieron. Este grupo es el mayoritario. La mayoría de la humanidad, tal vez debido al contacto con la colectividad de los Anunnaki, logra captar fragmentos. Pero lo notable aquí es la cúspide, los de sangre pura, quienes han estado conscientes todo este tiempo. Creo que existen individuos en este preciso momento que pertenecen a estos grupos, mientras que el 90% de ustedes heredaron esta colectividad de la conciencia alienígena. El gran despertar, quizá iniciado en jóvenes como Ricardo, ocurre por algo que ha asustado a esta élite. Las 12 tribus están regresando, y no harán distinción entre los criminales marciales y la humanidad porque eso es imposible. Necesitamos prepararnos para una invasión. Si ocurrirá hoy o dentro de 1000 años, no puedo afirmarlo en este momento. Pero ocurrirá, y su participación en este enfrentamiento es esperada.